7:13 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Conversamos con el diputado William Dávila acerca de la discusión de la reincorporación de Venezuela al TIAR. Es importante destacar que cuando se viven procesos en donde se buscan salidas salomónicas, como el caso venezolano, en donde ya inclusive factores de oposición han dicho que en ningún momento están buscando una salida bélica a la situación, que en ningún momento están buscando una salida violenta, que consideran que el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres pueden ser consensuadas, pueden ser trabajadas dentro de un encuentro que posiblemente se esté llevando en Oslo o no, que pueda ser Oslo la alternativa o no. Si se buscan salidas salomónicas, la incorporación al TIAR, que siempre ha sido alineada con la naturaleza, por ejemplo, de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, aunque no tenga un objetivo de guerra como tal, tiene un objetivo de defensa en bloque. ¿Una defensa en bloque para qué? ¿Usted cree que esto coadyuva o contribuye de alguna forma a una salida salomónica en el país, o más bien hace todo lo contrario? No, esto no es una cuestión de salida salomónica. Ya te dije al principio que después del protocolo de reforma del TIAR de 1975 en Costa Rica, vino la conferencia en México del 2003 que amplía el ámbito de aplicación del TIAR cuando hay elementos que afectan o que ponen en peligro la paz de la región. En este caso, la presencia del terrorismo, la presencia de grupos vinculados con el narcotráfico, la pobreza, por ejemplo, los ataques informáticos, toda una serie de situaciones que están contempladas hoy día en el TIAR a partir de esa conferencia de México del 2003. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos un Estado fallido aquí en nuestro país, tenemos penetración del narcotráfico en muchas partes del país y en instituciones del Estado, tenemos una pobreza creciente, tenemos un gravísimo problema donde hay 3 millones de venezolanos migrados o refugiados en diversas partes de América. Incluso las declaraciones del presidente Duque y del presidente del Perú recientemente señalan que el flujo migratorio y de refugiados venezolanos afecta incluso la estabilidad económica, social de los países que están recibiendo esos centenares de venezolanos. No porque los venezolanos sean la causa, sino esa es la consecuencia de la tragedia que estamos viviendo en el país. Entonces, el TIAR y lo que nosotros hicimos ayer en la Asamblea Nacional no es para provocar conflicto, es todo lo contrario, para garantizar la estabilidad de la paz en América, para garantizar la paz en Venezuela, para que Venezuela no siga siendo el santuario de grupos irregulares que controlan ya parte del territorio nacional y de las instituciones del Estado. Entonces, es otro el objetivo y por eso me pareció sumamente importante que dentro de la transición, dentro del Estatuto de Transición, se haya dado este paso por parte del presidente de la transición, que es Juan Guaidó. Bien, diputado, se ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia del Ejército de Liberación Nacional en el sur del país. ¿Aplica el TIAR para estos grupos? Bueno, mira, esas son cosas que debe considerar el Consejo Permanente de la OEA, porque esa presencia de grupos irregulares, de grupos terroristas, del narcotráfico, repito, del creciente problema de la pobreza extrema, del flujo migratorio por todas partes de América, todos esos son nuevos elementos que fundamentan el objetivo de este Tratado de Seguridad Hemisférica. Bien, yo me voy a permitir poner en tela de juicio un poco la eficiencia del TIAR. Es importante tener en cuenta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional es nueva quizá para Venezuela, pero en el caso de Ecuador no es tan nueva. ¿Qué pasa con el TIAR en esos casos? ¿Por qué nunca se ha ejecutado alguna acción por parte del TIAR? Bueno, déjame explicarte. Yo pienso... No solo en esos casos, en ningún caso no, se ha claro, ejecutado déjame una acción. explicarte. Yo creo que hay que ver esto con un sentido de visibilidad de consecuencia a la decisión que se tomó ayer. Esta incorporación o esta adhesión de Venezuela dentro del TIAR, ¿verdad?, debe formar parte de ese nuevo concepto de las relaciones hemisféricas. No te olvides que el TIAR tuvo su problema en los años 80, cuando se presentó el problema de la Guerra de las Malvinas, donde los Estados Unidos se alinearon con la Gran Bretaña y no con Argentina. Cuando había un acto de agresión, pues obviamente se ha debido aplicado el TIAR, era los tiempos de la Guerra Fría. Pero hoy día tenemos nuevas realidades, y esta nueva realidad con la incorporación de Venezuela, asumiendo el liderazgo de la integración y de la lucha, ¿verdad?, contra estos grupos irregulares y la promoción y garantía de los derechos humanos. Tú me hiciste la pregunta al inicio del programa, que por qué la importancia del TIAR
cuando en el punto de la agenda era la discusión del tema de la emergencia humanitaria. Claro, porque se cambia. No, no es que se cambia, está inserto, porque precisamente a partir de lo que te acabo de decir del 2003 en México, uno de los puntos esenciales que fundamenta el TIAR son los derechos humanos. Y en este caso de la emergencia humanitaria compleja, que es una emergencia creada, ¿verdad?, por la usurpación actual y no por condiciones de guerra o por alguna situación de desestabilización social, el TIAR tiene ahí la importancia de ser un instrumento de promoción de la paz. Bien. Y de la búsqueda de soluciones colectivas en función de la integración de América. El tema de los diputados que salvaron el voto lo vamos a dejar para después de la lectura de la participación de la audiencia a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página, porque es nuestro compromiso con ellos. Siempre le pedimos participación a través de las redes sociales. Es importante evaluar ese medidor tan interesante que es el público que está viendo en este momento Primera Página. Recuerden que ayer en esa discusión hubo algunos diputados que salvaron el voto. Hay una pequeña fracción de la Asamblea Nacional que rompió con la costumbre de aprobar con votos definitivos algún tipo de discusión dentro de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, liderados por Timoteo, algunos de ellos han dicho que no, que salvan el voto en el tema del TIAR. Esto lo vamos a conversar después de la lectura de los tuits, que ya los va a leer nuestra compañera Daniela Salas. Así es, Jalín, ya tenemos la revisión de la participación. Vamos a comenzar con la pregunta o el comentario que nos hace Katiuska Ardiles. Le pedimos al diputado que nos responda con su opinión sobre esto. Diputado, ¿en cuánto tiempo se puede invocar el TIAR a Venezuela después de realizarse el proceso de adhesión utilizando la etiqueta Primera Página? Queremos saber su opinión, diputado. Bueno, mira, como yo lo acabo de decir, eso tiene que ser discutido en el Consejo Permanente del órgano de consulta. Solamente votarían los países que suscriben el TIAR y todo depende, vamos a decirte, de la solicitud, de la incorporación y de los problemas pues, que se estén planteando, los temas que se estén planteando en el Consejo Permanente de la OEA. Tenemos también otra pregunta, tiene que ver con los encuentros en Noruega. Dice lo siguiente Freddy Omar Coronel: ir a un diálogo para decidir unas elecciones con el actual Consejo Nacional Electoral no es genéticamente colaborar con el gobierno, pregunta esta persona. Yo sigo lo que ha planteado el presidente Guaidó: el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa es la agenda establecida y es la que hay que promover en todos los foros y espacios públicos nacionales e internacionales. Tenemos una última pregunta, la hace Germán Figuera. Expresa lo siguiente: ¿cómo cambiar la situación de nuestro país a nivel internacional con la adhesión de Venezuela al TIAR? Esta es una situación que se plantea en función de la integridad de la seguridad hemisférica y Venezuela puede jugar ahí con la nueva realidad política que tenemos con Juan Guaidó un cambio en cuanto a las relaciones políticas internacionales y no ideologizadas como han sido hasta ahora. Bien, diputado, tenemos que hacer la pregunta referente a los que salvaron el voto el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿A qué se debe esta posición de esta pequeña fracción de diputados a la Asamblea Nacional? Y por supuesto, ellos se deslindan de este tema del TIAR, pero también se han deslindado de otro tipo de acciones que se han establecido dentro de la Asamblea Nacional respecto a la situación del país. ¿Qué alegan ellos? Bueno, yo creo, mira, primero que la Asamblea Nacional es eso, un espacio político plural. Yo respeto la posición de cada quien, ahí no hay un unanimismo, todo lo contrario, la Asamblea Nacional eso es lo que es, rescatar la diversidad, lo que no tenemos en el país, la diversidad política, porque podemos ver cómo hay partidos políticos ilegalizados, hasta líderes políticos presos. Nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ya tiene más de 20 días preso y todavía los familiares no lo han visto, no sabemos si las medicinas le están llegando. Es decir, la Asamblea Nacional rescata la diversidad y la pluralidad política. Creo que lo que logré entender que dijo el diputado España, que fue el que habló, es que había que privilegiarse el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que era mucho más prioritario que este tema del TIAR. Bueno, se le respeta su opinión, porque nosotros en la Asamblea Nacional respetamos la opinión de los diversos factores que hacen vida política dentro de la Asamblea. Bien, agradecidos con el diputado William Dávila y su presencia acá en Primera Página. Son las 7:22 minutos. Tenemos que despedir en este momento este bloque en nuestro programa, pero en la próxima parte seguimos con muchísimo más.